Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta plática, una breve plática sobre andragogía. La andragogía, pues bueno, yo que más quisiera tener horas y horas para hablar de ella, pero pues también sé que tenemos otras cosas que hacer, entonces me voy a intentar acotar al tiempo que está marcado para el día de hoy. Con permiso voy a compartir mi presentación. Bueno, ahora sí ya está. Muy bien. Pues no sé qué hayan escuchado acerca de lo que es la andragogía. No sé ese referente previo que tengan ustedes al respecto. Entonces, esta presentación va a permitirles aportarles un poquito más y ampliar la visión educativa del mundo que hay más allá de la pedagogía. Esa es la intención de esta plática y bueno, con su permiso vamos a comenzar. La andragogía, en los años 70 aproximadamente, el doctor Malcolm Knowles, de origen estadounidense, ya fallecido, empezó a rescatar ese concepto que para la UNESCO se consideró un neologismo, un concepto nuevo, y entonces a partir de ahí se empezó a difundir acerca de la andragogía. Entonces, algo que es importante mencionar, que Knowles después fue considerado como el padre de la andragogía, y sus aportaciones fueron pues sustentadas en el trabajo de personas como Lindemann, como Thorndike, con otros más que él vio qué es lo que se estaba trabajando con respecto al estudio sobre los adultos y empezó a tomar información de ahí y empezó a hacer ya sus propias ideas, empezó a aportar y hacer todas las consideraciones. Yo algo que le reconozco a este señor fue la valentía, la fortaleza que tuvo para ser punta de lanza en un mundo pedagógico. Quienes sean zurdos y que estén presentes, pues obviamente van a entender esta parte, ¿no? Vivir en un mundo de derechos, yo soy zurdo de nacimiento, vivir en un mundo de derechos a veces no es tan fácil, tenemos que adaptarnos a esa manera de que todo el mundo hace las cosas ya de manera natural, entre comillas, para derechos como si esos fueran los únicos que existieran en el mundo. Entonces, de igual manera, sucede con la pedagogía y la andragogía. Otra persona que estuvo a la par trabajando y que pareciera que no tuvieron esa colaboración mutua fue el doctor Félix Adam, de origen venezolano, también ya fallecido, a quien yo lo considero, si no como el padre de la andragogía, pues debería de ser el tío y de manera oficial, porque el doctor Félix Adam fue una persona que él sí se fue al campo, se fue a hacer investigación, se fue a alfabetizar, de hecho tiene un premio mundial de alfabetización. No sé si alguien, otras personas alfabetizadoras famosas tengan ese premio mundial, a él se lo dieron por sus trabajos y de hecho, pues el doctor Félix Adam de alguna manera hizo escuela en Venezuela con respecto a la andragogía. Fundó la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, totalmente andragógica, la única universidad que ha habido en el mundo con un enfoque andragógico 100%. Fundó universidades en Venezuela, en Perú, en Santo Domingo, República Dominicana, perdón, en Panamá. Entonces, algunas de ellas siguen hasta la fecha. El de Panamá está vigente, el de República Dominicana también está vigente. Entonces, pues fue un señor que empezó a dar una serie de principios, de ideas que ahorita vamos a compartir, y son tan vigentes como cuando las enunció en los años 70. En su libro de Andragogía de 1977, pues ahí es donde yo he ido rescatando algunas cosas de él y que son cosas que comparto. El doctor Manuel Castro Pereira, que es el que está a un lado del doctor Félix Adam,
el doctor Félix Adam es el de la pipa. El doctor Manuel Castro Pereira fue discípulo y un discípulo muy querido del doctor Félix Adam, por lo que yo ya he ido rehaciendo la historia con otras personas. El doctor Manuel Castro Pereira es actualmente rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Él hizo la propuesta, estudios sobre cómo aprenden los adultos, una serie de cosas más, y también metió un modelo tridimensional curricular que también dio algunas aportaciones. De igual manera, creó el modelo andragógico, el más sencillo, pero a la vez con muchas fortalezas, entonces hasta ahora se sigue utilizando. El doctor Adolfo Alcalá, que está en la foto más a la izquierda en la diapositiva, en la segunda fila, pues fue discípulo a la vez del doctor Manuel Castro Pereira, entonces así ya viene la cadenita, ¿no? Félix Adam, Manuel Castro Pereira, Adolfo Alcalá. Adolfo Alcalá, pues también ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la andragogía, él es doctor en andragogía, y sobre todo en darle la justificación necesaria para que la andragogía realmente sea considerada como ciencia. Y bueno, ahí estoy yo de pegoste, en su servidor Flavio Castillo, que pues de alguna manera, dentro de mis aportaciones, pues está sistematizar la praxis andragógica y también en su momento hacer un poco más académico el contrato de aprendizaje, que también voy a mencionar más adelante, porque lo que estaba era un contrato tipo de arrendamiento, más o menos como los que tenemos nosotros aquí en México, y entonces de esa manera nosotros podíamos tener que, ¿cómo se llama? Hacer como si estuviéramos llenando fulano, quien se presenta con el, y ya empiezan a poner todas las cláusulas, todo, eso. Yo empecé a hacer todo ese análisis y llegué a un formato académico que pudiera ser de fácil aplicación en el aula. Bueno, en andragogía, para decir que alguien es un adulto, necesitamos identificar en 4 dimensiones. La más sencilla, pues obviamente es la natural, es la biológica. Todos crecemos, no hay forma de detener nuestro crecimiento. Entonces, en algún momento empezaremos a tener características de adulto y, de hecho, hay órganos que se siguen desarrollando. Por ejemplo, el caso de las córneas, por ejemplo, de toda esa parte del ojo. Según un oftalmólogo, su crecimiento sigue hasta los 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dimensión biológica, pues ya la cumplimos de una u otra manera, pero no es suficiente. Para la andragogía necesitamos también la segunda dimensión, que sería la dimensión legal. En México, pues sabemos que a partir de los 18 años, todo ciudadano se reconoce ya como tal, con sus derechos y obligaciones, por sus participaciones que realizará, entonces ya de esa parte cumpliría la segunda dimensión. La tercera dimensión era social. Ahora lo importante es que la gente me reconozca a mí como adulto. Por mis acciones participativas cívicas, por ejemplo, el INE va, toca mi puerta, me dice, oiga, queremos que usted sea funcionario de casilla, y uno dice sí, porque es parte de nuestros compromisos como adulto. Entonces, una acción cívica podría ser esa, o participar en un evento, un desfile, no sé, a lo mejor incluso hasta ser parte de ese proceso electoral. También en su momento, la parte productiva, que vean que yo estoy ya insertado al ámbito laboral, que ya estoy desarrollándome en ese sentido profesionalmente, o al menos laboralmente, ¿no? Entonces, esa es la tercera dimensión. Ahí yo, dentro de mis registros que hice cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, es el hecho de conocer a una persona de casi de mi edad, yo tengo 57 años, casi de mi edad, pero que no trabaja como sería en cualquier otra parte.
Él ayuda en su negocio familiar, él no recibe un sueldo, recibe un domingo. Y entonces, a pesar de tener 50 años, vamos a decir, pues es un hijo de familia todavía. Entonces, me parece, si no me equivoco, que esos son considerados como con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Los que no quieren crecer en su momento, ¿no? Bueno, y la cuarta dimensión sería la dimensión que para mí es la más compleja, sería la dimensión psicológica, que yo me considere un adulto. Eso es importante. O sea, ya vamos a suponer que me ven con bigotes, me ven, pero si no saben ellos mi vida, no saben que yo soy hijo de familia o que ya soy jefe de familia, o sea que hay una gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, pero yo en mi interior, o sea, en la parte que la gente no ve, y yo diga, oye, pues sí, yo soy un adulto, tengo un plan de vida, tengo aspiraciones, me voy a casar y yo decido con quién, no tengo un grado de autonomía, no tengo que andar pidiendo permiso para salir o pedir permiso para tener novia, etcétera, etcétera. O sea, ya estamos considerando que esta persona ha decidido por sí misma hacer varias acciones que denotan que es un adulto ya. Dentro de los adultos hay tipos, hay una clasificación de los adultos. Tenemos adultos jóvenes que están entre 18 a 40 años. Estos adultos jóvenes, pues son adultos que están con esas ganas de comerse al mundo de un bocado, ¿no? O sea, traen muchísima energía, muchas ganas de hacer y conquistar todo, lograr todo. Entonces estos adultos jóvenes, pues a lo mejor ya terminan su carrera, a lo mejor ya empiezan a tener sus primeros trabajos y empiezan a tener sus primeros ingresos, y a lo mejor uno más previsor que otros, pues puede a lo mejor comprarse un carrito, una moto, o también empezar a ahorrar para comprarse su casita. Otros la vivirán en grande, tendrán dinero como para irse desde Oaxaca hasta Monterrey al concierto de no sé quién, o a la Ciudad de México, o si es posible a otro país, con tal de... ¿Por qué? Porque tienen un ingreso, no tiene una situación de responsabilidades más allá de los gastos fijos, si es que ya vive aparte, si no, pues seguramente seguirá auspiciado por la familia en algunos gastos que se irá ahorrando al inicio. Entonces estos jóvenes, pues obviamente están con ese deseo de destacar, de hacer mucho. El segundo tipo de adultos que tenemos son los adultos intermedios. Las edades que están aquí son edades aproximadas. Entre 41 y 65 años estamos pensando que están estos adultos intermedios. Y estos adultos intermedios pues ya tal vez tuvieron que cambiarse de trabajo para poder encontrarse con mejores oportunidades o mejores ingresos o mejores beneficios que puedan ser de salud, de ahorro, no lo sé. Entonces esas personas tal vez ya empezaron a solventar muchas cosas, como podría ser tener su casa, ya a lo mejor ya están casados seguramente, ya empiezan a disfrutar la vida de diferente manera. En ese periodo es el encuentro de las tres generaciones, es de la generación del padre, del hijo y del nieto, ¿no? O sea, en este caso las tres generaciones de repente pueden estar conviviendo. Entonces, al principio tal vez los padres cuidaban al hijo, que ya se hizo padre y ahora tiene a sus vástagos también. Entonces, en ese sentido, de repente a lo mejor ya el nieto, ya el hijo empieza a cuidar del abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya es una persona ya con otras características, un poco más disminuido en algunas cosas, y entonces requieren de esa atención en su momento. Ya una persona que es mayor a 65 años, pues ya se considera un adulto mayor, que es el término más común actualmente, un anciano, ya se considera un geronte, que es otro término que significa igual, o viejo, que es un término que a veces se considera como peyorativo,
Sin embargo, pues ya hay muchas formas de llamar a nuestros adultos mayores. Yo lo voy a dejar así, como adultos mayores. Y bueno, pues obviamente los adultos mayores ya están, si no se han retirado, ya están en ese proceso de jubilación, ¿no? Ya están viviendo cosas como el síndrome del nido vacío. Seguramente ya desde la etapa anterior empezó a vivir eso, donde ahora sí los hijos se van, y pues cada quien en su momento irá formando otras familias, y uno se queda como cuando inició, se queda con la esposa generalmente, y empiezan a tener pues otra forma de vivir, ya que por diferentes circunstancias irán cambiando, ya disfrutarán de otra manera la vida. Ya quizá una buena cena, un buen momento con la pareja. En la etapa anterior, a partir de ahí empiezan a tener una serie de cambios en algunas cosas, empiezan a buscar amigos para empezar pues, a socializar, a tener juegos, a tener convivios entre ellos, mitigar un poco ya la parte de la ausencia de los hijos, y en esos tiempos libres pues intentan de esa manera aprovecharlos, ¿no? Entonces los gerontes o los adultos mayores pues empiezan a asistir lamentablemente a acompañar a sus amigos en sus sepelios, ¿no? Entonces empiezan a ver cómo se van yendo los amigos uno a uno. Hay una película muy bonita que habla de eso, me parece que se llaman Los Cuatro Amigos, algo así, una película mexicana. Y entonces, pues ya viendo que están ancianos, ya viendo que ya, pues a ver a quién de los cuatro le toca, y ya pues se ve que están celebrando sus momentos, y así ya se van enterando de alguien que ya muere, y sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Tal vez en la primera etapa, pues en la etapa de adultez joven, pues iban a ver a los amigos cuando se casaban, cuando había cumpleaños. Ahora la tristeza, y es parte de la ley de la vida, pues es acompañarlos a su última morada. Los adultos mayores, obviamente, pues ya debiesen tener solventada su vida, debiesen tener el respaldo económico para poder disfrutarla, y no andarse sonando los dedos de que qué va a pasar mañana. Estos adultos mayores también en su momento han descubierto algo, han descubierto que, yo lo leí en un libro en una revista de selecciones, que decía que los adultos saben que la diversión es como los seguros de vida, entre más grandes, más caros. Entonces la diversión de un adulto mayor seguramente es más cara de un adulto joven. Un adulto joven, como sea, se acomoda, se va de mochilero, bla, bla, bla. Un adulto mayor posiblemente, y que además ha hecho ese respaldo económico, pues obviamente va a ir al mismo lugar, pero pues va a ir con otras condiciones mejores, va a buscar más la comodidad, se va a arriesgar menos. Entonces esas son las cosas que suceden. Y en los encuentros que se dan ya específicamente en el ámbito de los procesos formativos, pues entonces nos encontramos con un adulto enfrente de nosotros en esos diálogos y encuentros uno a uno, o también en su momento puede ser uno a muchos, como estamos en este momento teniendo. Hay principios que orientan la andragogía. La andragogía, no lo he dicho, pero la andragogía, una definición muy corta podría ser, es la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Entonces, todos los adultos que estén en situación de aprendizaje, en donde estén, que puede ser educación no formal, educación formal, y con todas las modalidades que ya existen, todo eso estamos pensando entonces en un adulto con pues obviamente que está pues de alguna manera siendo sujeto a condiciones un poco diferentes a las que son de un niño, ¿no? Un niño que pues generalmente es dirigido por su profesor o pedagogo,
Él es el pedagogo, es el que sabe qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuánto va a costar, en porcentajes, etcétera, etcétera. En el adulto mayor, en el adulto, perdón, aquí en andragogía es diferente el asunto. Vamos a ver, miren, los primeros principios de aprendizaje pues tienen que ver con, fueron enunciados por el doctor Marco Knowles. Él dijo, bueno, me doy cuenta que un adulto necesita saber cuáles son las situaciones que van a pasar en ese proceso formativo para que él decida si se somete o no se somete a ese proceso. Eso significa que uno como adulto no me llevan de la mano como sucedió o sucedía en la primaria, sino que yo decido meterme a un proceso formativo que con el nombre que sea, curso, taller, diplomado, maestría, licenciatura, lo que sea, pues ya son decisiones más propias que familiares. Afortunadamente hasta el momento no he visto a un adulto que sea acompañado de sus padres y diga, oiga, inscríbame a mi hijo porque quiero que estudie la maestría fulana o el doctorado perengano. Ya son cosas personales y que van empatadas con nuestro plan de vida que tenemos en ese sentido. El segundo principio que enunció el doctor Marco Knowles dice el concepto personal del estudiante. ¿Cómo se considera uno? Uno es autónomo, es dependiente. Debemos de recordar que durante muchos años, desde el preescolar hasta prácticamente la licenciatura, incluso actualmente puedo asegurar que todavía en posgrado existe, la pedagogía ha generado de manera secundaria, podríamos decir, como esos efectos secundarios que mencionan en las medicinas, la pedagogía tiene un efecto secundario que yo llamo status quo. El status quo significa que desde preescolar hasta la actualidad nos ha quedado claro que uno es el estudiante es el que va a que le enseñen y el profesor es el que lo sabe. Entonces, esas situaciones, de alguna manera, hacen a un estudiante receptivo. Entonces, aquí esta persona, el adulto bajo la andragogía, estaría pensando, bueno, yo me considero una persona autónoma, pues igual entro, pero para tener un referente paralelo a lo que yo estoy haciendo. O sea, es una persona que no necesariamente necesita que le enseñe, que en los adultos cada vez es más recalcado esa parte. En el caso de las personas que sean un poco más dependientes de alguien que les enseñe, pues bueno, también lo reconocerá y dirá, bueno, sí, ojalá que esta persona tenga el conocimiento y la experiencia mayor a la mía para que me pueda ayudar en ese sentido. El tercer principio de Malcolm Knowles sobre el aprendizaje es que es la experiencia del estudiante. Sobre todo en posgrado, en los grupos de posgrado nos llegan personas, profesionistas, con diferentes perfiles académicos. Nos llegan licenciados, doctores, educadores, nos llegan ingenieros de todos los colores y sabores. Entonces, en la pedagogía, y voy a estar mencionando de repente así como para que ustedes vayan haciendo algunas aclaraciones en ese sentido, en la pedagogía, el profesor que está al frente del grupo en su proceso de enseñanza, realmente ni siquiera le importa quiénes están enfrente. Puede tener personas brillantísimas al frente, pero como él es el que está encargado del curso, él va a desarrollarlo prácticamente en su totalidad o haciendo algunas otras, aplicando algunas técnicas, pero generalmente él lleva el mayor peso del curso. En la andragogía, nosotros sí nos interesa saber cuáles son los perfiles profesionales que están presentes en ese momento. ¿Por qué? Porque nos queda claro en la andragogía que todos aprendemos de todos. En cualquier momento, todos aprendemos de todos. Por ejemplo, el tema que vamos a trabajar mañana tiene que ver con cuestiones jurídicas. Pero yo ya sé que dentro del grupo hay 2 licenciados, por ejemplo, o 1. Entonces yo me acerco a ellos y digo, oigan, mañana vamos a tratar tal tema. Ustedes que son licenciados, ¿por qué no me apoyan en esos temas? Estoy seguro que ellos van a decir que sí,
porque es su pan de cada día. En cambio, es muy diferente a que yo lea y les explique desde mi lectura las leyes, a que ellos se las expliquen desde sus aplicaciones que pueden ya haber realizado, y entonces esa parte del contenido va a ser de mayor riqueza, porque ya no nada más es lo que dice el libro, sino lo que ellos han aplicado, y tal vez ya saben que hay una controversia, ya saben que hay un esto, ya saben que hay un otro, que nos da un panorama más amplio. Entonces, la experiencia del estudiante en la andragogía es vital. Son las maneras en que nosotros podemos ver las cosas y amplían nuestra percepción de los contenidos que estemos trabajando. Entonces, otro punto sería la disposición para aprender. La disposición para aprender, el principio nos dice que se irá dando de acuerdo a los contenidos y practicidad que tengan estos, ya sea en la aplicación en la vida diaria o en la vida laboral. O sea, en algún punto, si yo le veo que esto es bastante aplicativo, por decir algo, en mi vida familiar, pues ahí voy a estar, ¿no? Porque me interesan, voy a estar metido en eso. También el siguiente es la inclinación al aprendizaje. Y esta inclinación al aprendizaje se dará de acuerdo a las maneras en que estaremos trabajando los contenidos para que estos adultos puedan estar, además de estar participando, puedan también hacerse de sus aprendizajes. Entre mayor aplicación, entre mayor facilidad, además entre mayor eficiencia en los procesos de aprendizaje, porque ustedes no me negarán de que en algún momento la cantidad de horas de estar sentado ya empieza a pesar en el cuerpo y de alguna forma eso se vuelve una interferencia del aprendizaje. Entonces, la eficiencia del tiempo va a ser importante para que diga, en menos tiempo, pero fue efectivo. Ah, perfecto, o sea, me quedo satisfecho porque eso es lo que me interesaba. Y ya el último principio de Knowles es la motivación para aprender. Y esta motivación para aprender es el significado que cada uno de ustedes le dará a sus estudios. Por ejemplo, yo siempre recurro al caso de los médicos, de los estudiantes de medicina, los que van para médicos. Ellos, yo estoy seguro que el primer día que se pusieron su bata, porque es algo que después ya no se quitan y ya hemos hecho memes y cuanta cosa de burlas, ¿no? Pero el primer día que se la pusieron en su vida, yo creo que les cae un 20 tremendo, ¿no? O sea, es una identificación con la vida que van a tener a partir de ese momento y posterior de sus estudios y todo lo que le requieran, ¿no? Entonces, y además, ellos se la ponen y se la ponen seguramente con mucho orgullo, y nosotros socialmente decimos, mira, ahí va uno de medicina. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues porque trae la bata, ¿no? Entonces, eso lo hace distinto. Otra manera podría ser de que los estudiantes de una maestría digan, yo soy estudiante de posgrado, ¿no? Y sabiendo que el resto de sus compañeros de trabajo, por ejemplo, no lo son. Entonces, eso hace las diferencias y también nos da la motivación para aprender, ¿no? Cuando alguien va a ser el primer máster en su del plantel o de donde trabaje, pues, o un doctorado, pues seguramente que siempre eso es una motivación para esa persona de manera individual, pero también de manera colectiva. Knowles decía que el beneficio individual se volvería después en un beneficio social. Y eso es importante. O sea, en los planteles, en mi escuela se ha dado que el director de repente dice, felicitamos a los nuevos doctores fulano y perengano porque con eso se fortalece el claustro docente. Ellos lo utilizan para números, ¿no? Otros lo van a utilizar pues para poder meter algunos otros tipos de procesos formativos que antes no sucedía porque no tenían ese tipo de personas, etcétera, etcétera. Bueno, el doctor Félix Adam, de una manera muy brillante, enunció dos principios para la praxis andragógica. Cuando yo mencioné la palabra praxis, hagan de cuenta que estamos hablando de la parte didáctica, de la parte de la aplicación de la andragogía en algún proceso formativo. Entonces, el doctor Félix Adam
enunció el principio de horizontalidad y el de participación. Con esos dos principios, déjenme decirles que se democratiza el aula. Nadie es mejor que nadie, a pesar de que sea una persona con muchísimos años de experiencia. Cuando están en el aula y con este enfoque andragógico, nadie es más que nadie. Todos son, son iguales, son adultos, se reconocen como tal vez algunos con más años, tal vez algunos con menos años, tal vez algunos con anteojos, tal vez otros no, etcétera, etcétera. Hay diferencias, sin embargo, en general se reconocen como adultos. Y entonces va a haber un momento en que yo aprenda de ustedes, ustedes aprenderán de mí, y así se da el proceso de compartir, ya que en la andragogía no existe el proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la pedagogía. En andragogía existe lo que se llama proceso de orientación-aprendizaje. El proceso de orientación-aprendizaje pues es obviamente un poco diferente, ya que sí hay intervenciones como la que tengo en este momento con ustedes, pero no estamos pensando nosotros hacerlo como sucedería en la pedagogía, ¿no? Algo que se lo hacemos como para compartir de lo que nosotros hacemos o conocemos, pero no así, a ver, tú tema 1, tú tema 2, tú tema 3 y cada quien así, no. Cambia el sentido aquí. Entonces, esa sería la parte de la horizontalidad. En la parte de la participación, cualquier cosa que tenga que ver con el grupo las decisiones y propuestas se toman desde el grupo. Y el facilitador es uno más dentro de ese grupo en ese momento. Quiere decir que no porque yo sea el facilitador, yo voy a decidir por ustedes. O que yo tenga 2 votos porque pues, yo soy el facilitador. No, voy a tener un solo voto y voy a tener derecho a voz como cualquiera de los demás. La participación implica, pues, por eso en la andragogía no le decimos realmente estudiante a los que están ahí, le decimos participantes. ¿Por qué? Porque hacemos alusión a este principio andragógico. Ahora, el doctor Félix Adán posteriormente enunció estos principios de evaluación. La permanencia, por ejemplo, el principio de la permanencia va a suceder siempre y cuando le veamos la utilidad al proceso formativo y su uso en su momento. La progresividad tiene que ver con la apreciación que yo voy tomando de mis conocimientos y de mis nuevas habilidades que estoy formando a partir de haber ingresado a ese proceso formativo. De repente tengo una fotografía A del estado A y una fotografía del estado B ya cuando yo terminé mi proceso formativo y digo, oye, aprendí bastantes cosas en este proceso formativo. Entonces la progresividad tiene que ver con eso. Un darse cuenta que ayer yo no sabía hacer esto y que hoy ya lo sé hacer, ¿no? Y así sucesivamente. La criticidad tiene que ver con la capacidad que ya el adulto tiene para que de manera lo más objetivo posible pueda hacer el juicio, y hago así de la boca hacia afuera porque el juicio puede ser verbal, puede ser escrito obviamente, pero la idea es de que yo pueda tener esa capacidad de autocriticarme y autocriticar mis productos de aprendizaje, de autocriticar mi aprendizaje en general. Entonces, eso tiene que ver con esto. En un niño, me parece que todavía estaríamos un poquito aventurados a pensar de que lo pudieran realizar. En la parte de la practicabilidad, pues eso tiene que ver también, y es un poco redundante con lo que ya mencioné hace rato, pues el uso de lo que estoy aprendiendo. Hoy, por ejemplo, los paramédicos de la Cruz Roja, ¿no? Permanentemente están en procesos formativos para depurar sus técnicas, para aprender nuevas técnicas, nuevas metodologías, y entonces eso, cuando el momento que tengan que atender un caso ya siniestrado, pues tendrán ellos que tener maneras ya mejores de poder apoyar a los que lamentablemente se hayan en su momento ¿cómo se llama? Accidentado. El principio de la flexibilidad tiene que ver con que yo, adulto, decida en qué momento es el mejor punto para hacer la evaluación.
Y aquí vale la pena mencionar que, yo te lo voy a señalar más adelante, que dentro de la evaluación, la autoevaluación es la evaluación más importante en la andragogía. Nosotros tenemos la idea de que el mayor experto en el aprendizaje del adulto es el propio adulto. O sea, yo como facilitador puedo tener una apreciación subjetiva del aprendizaje que tú obtuviste, pero aquí nadie te engaña. O sea, tú sabes que realmente aprendiste, que realmente no aprendiste, que realmente hiciste o que realmente no hiciste nada. Entonces, todos esos elementos tienen que ver con este principio de flexibilidad, también para que yo diga, ¿sabes qué? Me hace falta un 20%, deme chance para dentro de 15 días. Y entonces ya, en esos 15 días hacemos el proceso de autoevaluación, de coevaluación, si son hechos en equipos, y de la evaluación unidireccional que corresponde al facilitador. Bien, entonces, aquí están los principios representados de horizontalidad. Como ya decía yo, pues todos somos iguales. Nada de que yo, porque soy el facilitador, estoy acá 2 pisos arriba. No, todos somos iguales, todos nos reconocemos como adultos, todos trabajamos. Y de participación, pues ahí está la manera en que generalmente nos podríamos reunir para tomar decisiones y asumir las consecuencias de estas. Bien, entonces, pues tenemos la praxis andragógica, que ya he mencionado algunos de sus elementos. Tenemos, por un lado, el proceso de orientación-aprendizaje, tenemos otro que es el contrato de aprendizaje, y la evaluación, que tiene que ver, ya mencioné, con la autoco y la evaluación unidireccional. El proceso de orientación-aprendizaje, pues es un proceso que va a permitir que el lugar de la orientación sea tomado por quien sea. De igual manera, el proceso de aprendizaje se ha tomado por quien sea. Eso significa que a lo mejor en este momento, en este curso, tengo a un participante que incluso ha competido a nivel internacional sobre el tema que estamos trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente, con tanta tecnología, con tantas posibilidades, muchas personas a muy temprana edad empiezan a destacar. Y, bueno, yo soy de las personas que les da gusto ese tipo de situaciones. Y entonces, pues yo también, como cualquier otro de ustedes, voy a tener la sensatez y la humildad suficiente como para decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos platicas de esto? Y escucharlo, ¿no? Con atención, no como para consumir tiempo, sino para aprender también de esa persona, ¿no? Entonces, tenemos por otra parte el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es un formato en donde anotamos nosotros qué productos de aprendizaje vamos a hacer por equipo. Por equipo vamos a anotar qué productos de aprendizaje vamos a mostrar como evidencia de nuestros aprendizajes, cuánto vale el porcentaje de cada uno de ellos, cuándo me lo van a entregar y cuáles son las condiciones para su evaluación. Entonces, todo eso se llena, el equipo lo firman cada uno de los integrantes del equipo, también lo firma el facilitador, porque es un compromiso. El contrato es un compromiso que están haciendo 2 partes, en este caso 2 participantes y el facilitador. Entonces, eso es bien importante. Ya sea que se regale una fotocopia al equipo, ya sea que se regale una fotocopia al facilitador, y entonces, bajo ese contrato de aprendizaje, es que ellos van a abordar su materia. Entonces, en un proceso formativo andragógico, va a haber, si hay 5 equipos, van a ser 5 maneras diferentes de abordaje de la materia. En la pedagogía hay uno solo, el que dicta el pedagogo. Aquí no, hay 5 maneras, si son 10 equipos, habría 10 maneras diferentes de abordar el aprendizaje. Entonces ahí el facilitador se vuelve un proveedor de recursos, de, oye, para eso que estás mencionando te quedaría muy bien esto, ¿lo conoces? No, mira, chécalo. O ellos empiezan a buscar YouTube, que es una fuente inagotable de recursos, entonces ahí pueden buscar tutorial para esto, tutorial para hacer el otro. Entonces, los millennials y los centennials pues entran por ahí para poder recabar información y poder de alguna manera hacerse de otras cuestiones que puedan ayudarle
en ese sentido. Pero es común que el facilitador se vuelva el proveedor de recursos, sobre todo si esta persona cuenta con la suficiente experiencia, porque puede desde ahí también apelar a la orientación de los equipos en su momento. La evaluación, ya lo mencioné, es autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional. Aquí vemos en esta figura que, por ejemplo, las etiquetas verdes son cuando no hay equipos de trabajo. Por alguna circunstancia, todos decidieron trabajar de manera individual. Eso sucede generalmente en equipos chicos, en grupos chicos, perdón. Me ha tocado grupos de una persona, grupos de 5 personas. Entonces, las etiquetas verdes sirven para repartirnos de manera corresponsable la evaluación. Entonces, nada más ahí hay autoevaluación y hay evaluación unidireccional, que es la del facilitador. Pero si hay equipos, porque esto son participaciones colaborativas, bueno, pues entonces la autoevaluación puede tener un porcentaje mayor. Este porcentaje mayor puede ser incluso hasta un 60%. Y lo que reste generalmente se reparte en partes iguales entre el facilitador y el equipo. Entonces, por ejemplo, aquí 40% decidió este joven para su autoevaluación. Bueno, pues entonces la coevaluación será un 30% y la evaluación unidireccional será a otro 30%, ¿no? Para que nos dé el 100%. Bueno, entonces, pues aquí tenemos al centro de esas imágenes una representación de lo que sería un video. Y bueno, si estamos evaluando ese video, pues, por ejemplo, si fuera en un equipo hecho colaborativamente, bueno, entonces la autoevaluación es de 10, la coevaluación es de 8 y la evaluación unidireccional es de 9. Multiplicamos cada una de esas calificaciones por el porcentaje correspondiente, en este caso 10 por punto 4, más 8 por punto 3, más 9 por punto 3, y eso nos da un total de 9.1. Eso sería la calificación cuando estamos participando 3 agentes en la evaluación. Cuando nada más son 2, que sería el estudiante y el facilitador, pues sería más fácil, ¿no? Porque sería la calificación del estudiante por punto 5, más la calificación del facilitador por punto 5, y ya estuvo, ¿no? Bien. Entonces, algo que yo por mucho tiempo que me he dedicado a difundir esta cuestión de la andragogía en sesiones muy parecidas a estas, algo que yo no había mencionado era la palabra didáctica. Yo asumía que se sobreentendía. Sin embargo, a raíz de un comentario con unos egresados de una maestría de la Universidad San Carlos de Guatemala, dije, no, tengo que hacer la separación para que la gente le quede claro esos procesos. Por lo mismo, vamos a hablar de didáctica andragógica, por decirlo de alguna forma. Bueno, como paréntesis hago el comercial. Este organizador gráfico que estoy utilizando se llama MindPro, fue desarrollado por su servidor en el 2019, el año pasado. Inventé, por decirlo así, este organizador gráfico, y como se dan cuenta, pues es muy cómodo para poder hacer explicaciones de los temas, ¿no? Bueno, pues actualmente tenemos ya muchas modalidades. Tenemos la modalidad presencial, que hasta principios de marzo fue la más común. Tenemos la modalidad a distancia, que no implica el uso de tecnología, y la modalidad online, pues implica un proceso síncrono como el que estamos teniendo en este momento. No estamos en el mismo lugar, pero estamos en el mismo tiempo conectados. Esa sería una cuestión online o un proceso síncrono. Los procesos virtuales no necesariamente tienen que ser online. Podemos, por ejemplo, yo trabajo con mis grupos, tengo 6 grupos ahorita, yo trabajo en un tecnológico, y con mis 6 grupos tenemos el acuerdo de trabajar 50% online, 50% asíncrono o virtual. Entonces ellos están trabajando y nos volvemos a ver como para revisar avances, como para alguna otra cosa más. A mí me queda claro lo que dijo alguna vez un hermano scout, Mauricio Vieira. Dijo que los estudiantes aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, yo he peleado mucho con mis colegas de mi tecnológico, que ellos están el 100% de sus sesiones online. Y yo les digo, ¿para qué?
estás repitiendo lo que hacías antes en el aula y ellos pueden aprender de una manera más eficaz, pero bueno. Entonces, algo que también ha sucedido es una creación ya de la lista de las maneras de aprendizaje. El learning, que vamos a llamarle así como al proceso presencial. Tenemos el e-learning, que sería el online. Electronic learning significa eso. Tenemos el e-learning, que sería el aprendizaje mixto, en donde se da un porcentaje virtual, un porcentaje presencial. Nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma, utiliza mucho el término de modelo híbrido. Es una palabra que no nada más lo utiliza él. Me parece que en alguna reunión seguramente de ministros de educación a nivel mundial o regional, al menos, salió la palabra híbrida. Pero cuando explica lo que es híbrido, se está refiriendo a este aprendizaje mixto, porque él siempre ha dicho, es que lo híbrido es que haya clases presenciales y clases virtuales. Bien, para su conocimiento, pues esto es aprendizaje mixto. Tenemos el aprendizaje en la nube, que eso se da pues obviamente con diferentes aplicaciones, incluso hasta con las redes sociales, que tenemos un tipo de aprendizaje que sería indirecto y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, en un chat ustedes están platicando conmigo, yo estoy, de repente sale algo que, oye, ¿qué es eso? Porque no lo entiendo. Mira, esto es así, así, hay un aprendizaje ahí. Y así, dentro de lo que vamos compartiendo con otros, vamos aprendiendo, incluso hasta modismos propios de cada región, ¿no? Por ejemplo, aquí en México le decimos cuate a un gran amigo, allá en Perú le dicen pata, allá en Venezuela le dicen pana, ¿no? Entonces, ese tipo de uso de palabras dentro de esos procesos, pues vamos aprendiendo algo que no estaba perteneciente a un contenido en una materia, pero va sucediendo de manera indirecta. Tenemos el M-Learning, que sería el aprendizaje móvil. Actualmente, afortunadamente, yo he dicho que yo siempre he dicho que esta pandemia es una pandemia VIP, ¿no? Bueno, para muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de tener un equipo de cómputo, tener una señal de internet, o tener un smartphone, o tener una tableta, o tener los tres, porque de repente eso puede suceder. Entonces, es una pandemia VIP porque yo ahora, lo comentábamos antes de que ingresaran la mayoría de ustedes, con el doctor Esteban, me decía, oye Flavio, pues que ahora tienes más trabajo que cuando es presencial. Sí, hasta el momento llevo 24 conferencias impartidas, ya está contada esta. Entonces, lo que antes era un poco más difícil porque implicaba desplazamientos, ya han sido conferencias con gente de Perú, con gente de Guatemala, con gente de aquí de México, como ustedes en este momento. Ayer otra vez con Guatemala, antier con estudiantes de Tecnológico de Tierra Blanca y así ando, ¿no? Entonces, pues el learning dio la posibilidad de desconectarse de la pared en primer lugar, ¿no? Porque antes, cuando empezó esto del internet, pues teníamos una PC, una computadora personal grande, generalmente con un monitorzote que pesaba 2 kilos porque pues tenía sus rayos catódicos como las televisiones de antes. Entonces, y la conexión era alámbrica, lo conectábamos a un módem externo, que era un lío en las casas, sobre todo en las casas familiares, de voy a conectarme, y por ahí de repente la mamá, oye, desconéctate porque tengo que llamarle a tu papá. Entonces, ese tipo de situaciones obviamente ahorita ya ha sido solventado, pero imagínense si nos hubiera tocado la pandemia hace 30 años, o todavía peor, hace 50 años, ¿no? Entonces creo que la cuestión hubiera sido más complicada. Tenemos el e-learning, que es el aprendizaje personal y que esto implica, de acuerdo a tu plan de vida, tú te metes a cursos, hay tantas plataformas como Coursera, MX, creo que se llama otra por ahí, que ofrecen cursos, MOOC, no sé si han escuchado MOOC o MOOC, le llaman otros, ¿no? Que son cursos masivos abiertos y a distancia. Significa que son cursos gratuitos en donde tú vas a aprender. Si tú quieres un papelito, pues obviamente ya pagarás para que te den fe de que tú sabes, tienes ese conocimiento. Pero si nada más te interesa aprender, pues son cursos totalmente gratuitos,
son masivos, de repente vas a estar junto con 900 personas, 1000 personas, entonces, pues aquí cada quien va a aprender de acuerdo a su interés. Tenemos el U-Learning, que sería el aprendizaje ubicuo, que según la definición, el aprendizaje ubicuo se considera a partir de todos los aprendizajes de la puerta del salón hacia afuera. Entonces ahí sería el aprendizaje ubicuo. Y es importantísimo porque va pegado al learning. Yo, por ejemplo, estoy en un diplomado y cuando pues, podíamos salir, ahorita que las fronteras están cerradas, pues está complicado. Pero antes, el año pasado todavía, y años anteriores, pues yo estaba participando en un curso, pero pues si tenía yo que viajar, por ejemplo, a El Salvador, pues desde el hotel de El Salvador, con mi computadora me conectaba al Wi-Fi de ese lugar y seguía con mis cursos, ya sea facilitándolos o ya sea aprendiendo. Entonces, esas son cosas que actualmente se pueden hacer sin ningún problema. Antes, como yo les decía, difícilmente. Tenemos el T-Learning que pues pareció, yo no digo que es el aprendizaje total, yo digo que eso es una intención que se quedó en eso. Por ejemplo, cuando venía toda la tecnología desarrollándose, muchos pensaron que, por ejemplo, en el caso de la televisión, el siguiente paso es la televisión interactiva, en donde vamos a poner que están en un debate algunas personas y tú desde casa puedes decirle, oigan, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor de ahí de la camisa verde, ¿no? Por eso y esto, ya que o sea, la interacción con eso de las televisiones se quedó muy corta. Los fabricantes de televisiones empezaron a ver mejor negocio en tener televisiones más delgaditas, en tener mejor definición, a estar manejando ese tipo de tecnologías. Entonces todo el learning pues quedó así como una buena intención. Y yo me atreví a poner uno más, que sería el Edge Learning, que sería el aprendizaje en casa. Digo, tenemos todas las variantes, pero lo que otras personas llaman el homeschooling, ¿no? Entonces, el aprendizaje en casa, pues, sucede con características muy particulares. Si hablamos de niños todavía es más complejo, pero si hablamos de adultos como ustedes, pues obviamente tal vez no sientan tanto los cambios a como venían trabajando en algunas materias, seguramente en algún manejo de elaboración de tareas también. Tenemos metodologías en la andragogía, dos de ellas son, una de ellas sería propia, digamos, de la andragogía, que sería la eutagogía que cumple con las ideas originales de Malcolm Knowles, de que el aprendizaje sea autodirigido, y un aprendizaje autodirigido es diferente a un aprendizaje autodidacta. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje autodirigido existe un plan de trabajo, alguien que le dé seguimiento, etcétera, etcétera. En un aprendizaje autodidacta, pues uno mismo y su interés es lo que nos va a llevar a continuar o a desertar. Entonces tenemos la eutagogía, tenemos también la paragogía, o lo que se conoce como aprendizaje entre pares. Eso es de uso andragógico, porque realmente lo puedo utilizar en primaria, en secundaria, en bachillerato, en la carrera. La pedagogía o aprendizaje entre pares, que como lo conocemos actualmente, tiene 5 principios, y aquí están, ¿no? El derecho a hablar, el derecho a ser escuchado, el derecho a escuchar, el derecho que tengo para aportar en ideas, para las opciones en su momento, y además el derecho que tengo para también ser de los que eligen las decisiones basado en un sistema de decisión. Entonces, todo esto son los principios de la pedagogía. Algo que se ha fundamentado, y no sé, aquí yo los psicólogos creo que son los que deberían estar dándonos mayores explicaciones, es por qué los compañeros aprendemos más rápido de compañeros que del facilitador. No lo sé si es el lenguaje, por ejemplo, el nivel de confianza que hay, porque alguien le puede decir, oye, ponte abusado, y tal vez alguna grosería más y un zape, ¿no? Eso no puede ser un facilitador, ¿no? Ya estaríamos en franca desventaja porque no podemos romper y cruzar fronteras ya marcadas. Pero entre jóvenes o entre pares, pues obviamente el nivel de confianza puede ser mayor. Hasta me burlo del compañero que no comprende, ¿no? Obviamente, si eso lo hiciéramos en una sesión,
pues ya han visto todas las repercusiones que ha habido con personas tan desatinadas en sus comentarios y que han sido evidenciados y incluso demandados, ¿no? Entonces, eso se me hace una excelente estrategia, una excelente metodología, y vuelvo a insistir, es de uso andragógico porque se puede aplicar, pero no es propio de la andragogía. Tenemos la cibergogía, que sería en su momento la otra manera que tenemos actualmente de hacernos del aprendizaje, ¿no? Aquí vemos a este monito en la parte de abajo de la figura, que lo primero que va a hacer prender su compu, con su compu va a entrar a un navegador, y de un navegador puede entrar a fuentes multimedias. LMS significa sistemas de gestión del aprendizaje, puede entrar a diferentes de ellos, lamentablemente está un poco pixeleado para leer algunos, pero de esa manera se va interconectando en este mundo. Esta imagen, así como lo ven, y yo se los dejo de tarea porque no tiene no es la parte del tema, podría ser una buena representación de lo que es el conectivismo. Revisen ustedes, esto podría ser, también aquí en lugar de decir cibergogía, podría decir conectivismo como parte de. Bueno, entonces tenemos también técnicas con uso andragógico, las técnicas de rompehielo, que son muy comunes al principio de los procesos formativos, las técnicas que aquí se mencionan, hasta las técnicas de aprendizaje colaborativo, o TAC, como podrían ser casos, escenarios de aprendizaje basado en problemas, problemáticas de aprendizaje basado en proyectos, etc. Y los que son propios de la andragogía, pues está el TPT, como aquí lo ven. Yo ayer hablaba justamente de esa técnica y decía, han visto seguramente clases de pastelería por televisión. Y lo que hace el chef, voy a tomar aquí un botecito a manera de representar esto, lo que hace el chef es decir, miren, este es el pastel que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces ese sería el primer todo. Y nos vamos a las partes y dice, miren, para hacer el pastel que les acabo de mostrar necesitan estos ingredientes. Con esos ingredientes van a ustedes a hacer la masa de esta manera y nos enseñan a hacer la masa. Y también ustedes lo que van a hacer es embadurnar el refractario donde van a meter ustedes esta masa para el horno, tanto a temperatura, etcétera, etcétera. Y después nos van a decir, miren, para que quede ese pastel como el que les mostré al principio, necesitan hacer este betún. Y ahí se ponen a hacer el betún. Después les enseña a poner el betún al pastel y al final cada participante o cada equipo de participantes van a tener un segundo todo que sería el pastel de ellos, que seguramente va a ser casi igual o mejor, si es que de repente por ahí hay unos aficionados de repostería y pueden hacer pasteles hasta mejor que el que hizo el chef, ¿no? Entonces, pero se refiere a eso, a que partimos de un todo, pasamos por todas las partes para llegar a un segundo todo. Eso para la psicología del adulto es importante. ¿Por qué? Porque el adulto de repente, si no sabe qué vamos a hacer, se empieza a desesperar como diciendo, bueno, ¿y eso para qué sirve? O dígame, porque ya llevamos varios minutos con eso y ya no sé qué más tenemos que hacer. El saber que hay un todo minimiza en ocasiones muchas ansiedades, muchas incertidumbres. Dice, ya sé a dónde vamos. Ok. Y entonces, además, si utilizamos paralelamente algo que se llama, en informática se llama barra de progreso, yo le he llamado avanzómetro, en donde vamos palomeando cada uno de las partes que van sucediendo ya. Entonces es como cuando cargamos el celular de energía, ¿no? Eléctrica. El porcentaje que nos muestra la batería nos da el porcentaje de energía que ya tiene, pero por consecuencia sabemos el porcentaje de energía que le hace falta por cargarse, ¿no? Algo así sucede con este avanzómetro, con esa técnica de todo de las partes al todo. Otra que yo rescaté, tengo el honor de ser considerado como sobrino adoptivo, del doctor Adolfo Alcalá y su esposa. Entonces, me mandó un día por correo postal y después de una travesía de más de un mes, me llegaron a mí un conjunto de trabajos de los primeros encuentros andragógicos que hubo en el mundo. Y entonces, de ahí, esta técnica que estoy aquí mostrando es el resultado de un trabajo de colegas de República Dominicana. Y ellos le llamaron esto Plena 5.2. Dentro de las especificaciones que mencionaron,
es de que está pensado para trabajos con grupos grandes. Si tenemos un grupo de 50, 60 personas, eso está perfecto para trabajar. Hay un coordinador que está en color rojo y este es quien dirige o modera un tanto las cuestiones, ¿no? Le da, así como en los juicios que se ven en las películas gringas, le da la oportunidad a los expositores a hablar desde su perspectiva, obviamente defendiendo seguramente algún término. Vamos a suponer que aquí estamos en un plena 5.2, donde tenemos andragogos y tenemos pedagogos, ¿no? Bueno, va a haber expositores que hablen de la andragogía y va a haber, y lo puse tal cual, ahí me faltó ponerle SIC, que sería como para indicar copiado tal cual. Ahí dice rebatientes. Tal vez la palabra que yo estoy interpretando, tal vez la palabra más correcta debió ser debatientes, pero a ellos le pusieron rebatientes y pues yo con todo gusto respeto lo que ellos hayan puesto originalmente. Los rebatientes seguramente que van a dar la oportunidad de dar puntos de vista diferentes. Por ahí anda un micro abierto. Luego tenemos al público y el público al final de escuchar a favor y en contra de esas ideas podrá tener ya ideas propias al respecto. Y después el coordinador va a permitir que exista un proceso de evaluación, lleguen a conclusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy interesante, que es una técnica andragógica que se rescató afortunadamente. Bueno, entonces, ya para irme enfocando hacia el cierre de esta participación, los procesos formativos de manera presencial, yo los he imaginado de esta manera, en donde tenemos un proceso de simulación, tenemos N actividades, muchas de ellas a cargo de los equipos correspondientes, y que quizá nos lleven a un punto cúspide de esto, y de ahí empecemos a cerrar nuestra sesión, ya sea nuestra sesión del día, ya sea nuestro proceso formativo, ¿no? Y no va a faltar la verificación, que es una manera de estar apreciando el aprendizaje que está sucediendo. Si yo hago preguntas de manera aleatoria y las respuestas son atinadas, pues podríamos ir hacia una parte de aplicación. Pero si yo hago preguntas y las respuestas son desatinadas, pues no tiene caso continuar. Entonces haré un reforzamiento y a partir de ahí empezaremos a asegurar los aprendizajes que debieron haberse dado en la primera vuelta. Entonces, ese proceso formativo también puede ser la representación de un curso, de un taller, de un diplomado, o en el mundo ergológico o empresarial, como le llamamos aquí en México, podría ser en su momento proyectos formativos de diferentes cosas que tienen que ver. En la parte empresarial podría ser generalmente temas de desarrollo humano, temas de ajustes de ejecución de funciones. En la parte académica serían su maestría, su doctorado, etc. Bueno, la praxis andragógica, que es diferente a la pedagógica, obviamente, y yo tomé este pedazo de esa representación de un teatro para hacer esos comentarios. En primer lugar, tenemos una fase de preplaneación. Entonces nosotros no hacemos que, primero voy a hacer esto, primero, no, nada más hacemos una preplaneación en donde juntamos ideas y cosas que se podrían hacer, que se podrán poner en la mesa de propuestas cuando estemos frente a los participantes en el proceso de coplaneación. Esta coplaneación se hace en la fase de encuadre. ¿Y cuál es la intención de esta fase de coplaneación? Pues de ponernos de acuerdo, y si fuera una obra teatral, a tener un guión teatral correspondiente. Pero en esto de la andragogía sería tener el contrato de aprendizaje de cada equipo, en la forma en cómo se hayan conformado. En mis cursos hay equipos de 1, hay equipos de 3 y hay equipos de 5. Y entonces, basado en ese guión teatral, lo que es el contrato de aprendizaje, se hace el desarrollo del curso o del proceso formativo correspondiente. Y eso nos va a llevar en su momento a la fase de evaluación en los 3 momentos de auto-co y evaluación unidireccional. Ahí están los principios andragógicos del doctor Félix Adam en acción. En la evaluación dice que es horizontalidad y participación.
En la coplaneación también es horizontalidad y participación. Los contratos de aprendizaje son de participación porque son cosas que los equipos van a formar y donde el facilitador no interviene. En el caso del desarrollo también es horizontalidad y participación. En el medio virtual, porque me han preguntado, quise abordarlo, pues hay que partir de un diseño instruccional donde tengamos bien definidos los recursos, donde tengamos más procesos asíncronos y menos procesos síncronos, o sea que nos veamos menos, pero que ustedes hagan más. Eso sería lo importante. También pues implica hacer el guión con instrucciones muy claras para que ustedes cuando lo lean hagan lo que se está mencionando ahí, pero no lo interpreten, porque el problema es que a veces escribimos tan mal, redactamos tan mal los facilitadores, que una cosa es lo que yo pido, una cosa es lo que ustedes entienden y otra cosa es lo que entrega, ¿no? Y de repente, pues si es una persona poco tolerante, va a haber un derramamiento inútil de ceros ahí, ¿no? Pero si es una persona tolerante, va a decir, oye, sí, yo la regué porque ahora que estoy leyendo mis indicaciones, pues no están claras. Entonces, los guiones nos tienen que llevar a instrucciones claras. Y también en ese momento a procesos evaluativos transparentes, no esconder nada ni buscarle la vuelta a algo. No, tienen que ser totalmente transparentes para que exista una objetividad. En este caso ya vimos el proceso formativo como es, entonces está presente tanto en las partes síncronas como en las partes asíncronas. Y también tenemos en la parte de evaluación, quizá ustedes no saben, pero o tal vez sí, han escuchado hablar de la evaluación roja y de la evaluación verde. La roja, que es la más común, la que hemos utilizado por siglos, es una evaluación en donde el que esté frente al grupo tiene el poder y la autoridad de tachar el trabajo para descalificar y decir, mira, aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás mal. No es nada, nada bueno en cuestión de aprendizaje, la retroalimentación no existe. En cambio, la evaluación verde, y esta hamburguesa que está aquí, así se llama, técnica de evaluación de la hamburguesa. Ustedes pueden buscarlo en Google cuando quieran. Y esa técnica de evaluación de la hamburguesa está parado en lo que sería la evaluación verde. ¿Qué nos dice la evaluación verde? Dice, la evaluación verde dice, en primer lugar, busca aciertos. No busques errores, busca aciertos. Y coméntaselo a tu estudiante. Oye, mira qué trabajo tan bonito, mira. Oye, mira, eso también me gustó, esto también me gusta. Y entonces, ya que le mencioné cuáles son sus aciertos, ahora lo que puedo hacer en su momento es sugerirle, mencionarle oportunidades de mejora. Mira, si esta parte lo hubieras puesto, no sé, en tercera dimensión, eso sería fenomenal. O sea, estamos buscando que el estudiante, aún en esa evaluación, tenga aprendizajes adicionales. No lo estamos descalificando, estamos promoviendo y motivándolo a que el próximo trabajo, si no es que este mismo, lo haga mejor todavía, ¿ok? Eso sería lo interesante de esto. Entonces, pues obviamente a mí me gusta hacer mi planeación utilizando colores. Digo, tema 1, tantas semanas, tema 2, tantas semanas, ay, se me movió. Tema 3, tantas semanas y así me voy, ¿no? Yo soy muy visual, por eso es que me gusta manejarlo así a colores y ya sé a qué se refiere el tema 1, ya sé a qué se refiere el tema 2, etc. Algo que también yo quise compartir hoy con ustedes, ya estoy terminando, es lo que sería mi concepción de universidad andragógica. ¿Qué sería una universidad? Porque las pedagógicas ya las conocemos, volteen para donde quiera, abran el directorio telefónico que diga universidad o instituciones de educación superior, todas esas son pedagógicas, ahí todas son esas, así que no hay ningún problema en identificarlas. Una universidad andragógica, ¿cómo sería? ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Cómo podría ser con todo esto que ya les he dicho? Bueno, primero debe estar soportado en un sistema de gestión de calidad a puertas abiertas. Un sistema de gestión de calidad es un medio para que todos los procedimientos y políticas que existan para el desempeño de los procesos clave dentro de una organización, en este caso una universidad, se desarrollen apegados a ciertos estándares, de tal manera que nadie se brinque nada, sino que los responsables de cada proceso pues puedan darle seguimiento y decir, oye, no, espérame, te falta la firma de fulano porque aquí en el procedimiento dice que tienes que traer ya este documento, pero con firma de perengano. O sea, implica que no nos saltemos nada, sino que se desarrollen cada vez con mayor eficiencia.
Y además a puertas abiertas significa que si hay una reunión que es muy común de directivos, pues si quiere entrar el poli de la puerta, si quiere entrar el intendente, si quiero entrar yo como estudiante, que haya esa posibilidad, no pasa nada. No se están manejando nada, acuerdos en lo oscurito, como dicen algunos, sino que se está realmente desarrollando actividades y a lo mejor, porque puede pasar, esta idea de puertas abiertas lo hizo, me parece que la empresa Gillette en algún momento y les funcionó. O sea, había ideas a veces que se salían de lo común, dadas por personas de mandos o personas operativas. Entonces decía, oye, canijo, mira, esta persona me está dando esta fabulosa idea, ¿no? Entonces, eso sería un concepto de puertas abiertas, que ya no exista tanta verticalidad en muchos procesos y además que el estudiante, porque ustedes en cualquier universidad donde se paren, no tienen ustedes derecho a tomar decisiones con respecto a muchas cosas que le atañen a ustedes mismos. En cambio, estoy pensando que exista una cuestión de criticidad y que se vaya fomentando para esos procesos a puertas abiertas. Otro punto que es necesario darle soporte a esta universidad, pues obviamente es el cambio del modelo educativo. En las universidades actualmente, por ejemplo, para que yo pueda dar un curso en una universidad en cualquier parte de México, lo primero que me piden es la planeación. A ver, hágase la planeación. Vamos a poner que esta hojita es mi planeación. Y entonces no me dan más datos que el contenido de la materia. Y entonces muchos caen en el error de hacer planeaciones desde el proceso de enseñanza, con la pregunta de cómo le voy a enseñar ese tema a estas personas que ni siquiera sé cuántos son, cómo son, cuáles son sus características, nada. Entonces hacemos planeaciones a ojos cerrados. Cuando lo ideal es que estemos parados en el proceso de aprendizaje y estemos preguntándonos recurrentemente, ¿cómo voy a hacer para que mis estudiantes aprendan mejor? O sea, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Y entonces el modelo educativo andragógico pues tendría que ser en ese sentido con una posibilidad de que no me entregues la planeación antes. En la primera semana, ya que tienes contacto con tu grupo, entonces ahora sí, entrégame la planeación porque ya sé que está incluido el proceso de la coplaneación y el proceso de los contratos de aprendizaje con ese grupo. De alguna manera, eso ayuda a que tengamos una transparencia en el proceso y además mayor eficiencia en él, porque se van a suceder las cosas de acuerdo a los compromisos de los estudiantes, de los participantes. Bien, lo más difícil es el tercer soporte, que haya un cambio de pensamiento. Actualmente ustedes escuchan discursos de diferentes personas y de repente utilizan la palabra pedagógico y de repente la palabra educativo como si ambos fueran sinónimos y no lo son. La inclusividad, yo lo he dicho ya en otros foros, la inclusividad, no podemos hablar de inclusividad si no estamos abiertos a ciencias más allá de la pedagogía. Entonces, esa parte del cambio de pensamiento implica cortarse el cordón umbilical pedagógico y empezar nuestro propio camino andragógico para con los estudiantes, bueno, para los participantes que están en esa universidad, ¿no? A lo mejor esta es una utopía de su servidor o una visión o una necesidad, pero necesitamos para que realmente, hay muchas personas en este momento en diferentes partes del mundo pensando que la universidad que existe en este momento ya está caduca, ya está vieja, ya no responde a las sociedades del siglo XXI. Tenemos ustedes pueden googlear, a Juan Domingo Farnós Miró, un español, un genio español, que está pensando en lo que llama él educación disruptiva y está haciendo que las universidades desaparezcan. Esa es su idea. Y no está loco, es una idea muy bien fundamentada. Es una idea de decir, basta de tener, pues ya no decimos universidades, sino centros represivos conductuales, ¿no? Universitarios, sino que realmente sean espacios abiertos hacia el aprendizaje de los ciudadanos del siglo XXI. Aquí en Venezuela tenemos al doctor Luis Bonilla Molina, también lo pueden googlear. Él tiene un pensamiento diferente, ya también se da cuenta que las universidades ya están caducas,
pero él no lo maneja como educación disruptiva, él lo maneja como tener materias descurricularizadas, o sea, que no estén soportadas y sujetadas a un currículum ya fijo. Aquí en México, para ofertarles a ustedes una licenciatura, maestría, doctorado, pues obviamente necesitamos tener un REBOE. Y para tener ese REBOE necesitamos obviamente un diseño curricular, donde especifiquemos por cada una de las materias cuáles son sus contenidos, de qué manera se van a evaluar, cuántas horas van a hacer, bla, bla, bla. Eso sería estar fijado en un currículum. Y el doctor Luis Bonilla dice, no, espérame, sería bueno que fuera sin ese currículum, sino que el experto, que es el que estoy contratando, me diga cuál es lo más nuevo que existe con respecto a esa área de conocimiento. A mí me ha tocado ver contenidos curriculares que dices, oye, este era del siglo pasado, no jueguen, y están tal cual, ¿eh? Y entonces, eso es lo oficial, eso es lo que se ha registrado en la SEP, y se asume que eso es lo que se debería de trabajar. Yo lo que hago, cuando veo contenidos tan desfasados, es decir, miren, a manera de historia, esto es lo que ha pasado, pero lo actual es esto, y entonces trabajamos lo actual, pero sin omitir lo que ya estaba marcado en el currículum. Podemos agregar, pero tampoco podemos quitar. Sí podemos sustituir, pero eso es importante en este caso. Entonces, hay personas que están pensando que esta universidad tiene que tener otro nombre ya, o tiene que tener otra forma ya. Entonces, valdría la pena, de repente, no estar viendo tanto hacia el pasado, sino empezar a voltear hacia el futuro y repensar cuál será la universidad del siglo XXI. Para mí, esta es mi propuesta. Bueno, aquí están algunas referencias que he utilizado para esta plática. Y aquí está mi correo electrónico por si alguien se interesa. Estoy a sus órdenes en ese sentido. Voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, también voy a... Porque no lo hice hace rato, ¿no? Mira, Nancy, este es el formato de contrato de aprendizaje. Voy a intentar abrir un poquito. Mira, tenemos el nombre o equipo, el periodo, quiénes son los integrantes de ese equipo, nombre del proceso formativo, cuántas sesiones. Está pensado más hacia posgrados. Y luego que escriban cuál es la logística del curso, porque acuérdense que el primer principio de la andragogía del aprendizaje de Marco Knowles dice que el adulto tiene que saber cómo va a ser como para que se someta a ese proceso formativo. Entonces ya le quedó claro que lo anoten aquí. Y además, ¿a qué se comprometen ellos como equipo? ¿No? Yo aquí en la parte voy a ampliarlo. Aquí yo les digo que me comprometo a poner, obviamente, mi conocimiento y experiencia de manera no interferente. Porque, por ejemplo, yo trabajo mucho las materias de investigación y de repente me ha tocado saber de casos de compañeros que dan este tipo de materias también y que de repente el estudiante dice, oigan, yo quiero hacer sobre tal cosa. No, mira, mejor haz sobre tal cosa. A lo mejor es un interés del facilitador, el tema que no ha tenido tiempo para desarrollarlo o la capacidad. Y entonces se lo deja ahí a un estudiante. Y no, o sea, a pesar de que el tema no sea el mejor tema, pues es lo que ellos deciden trabajar, ¿no? Entonces, mi trabajo será orientarlos. Mira, esto ya está muy visto, esto se ha conseguido así o lo que sea, y entonces ya ellos decidirán si le continúan o cambian. Pero yo voy a ser no interferente, ¿ok? Y aquí, si te das cuenta, en la parte de abajo dice la firma de los integrantes y la firma del facilitador. Y aquí vienen las evidencias del cumplimiento de los objetivos. Dice, ¿cuáles son los productos de aprendizaje? Aquí puede haber una actividad integradora, que puede ser el caso que yo decía, el escenario de ABP o la problemática de ABPRO. Y puede ser aquí hasta 3 productos, o sea, si le ponen mucho, de repente se hace muy pesado para los equipos, tantos productos, ¿no? Entonces, yo digo que 3 productos bien planteados son buenos, pero ellos lo deciden. Y entonces aquí están los porcentajes de cada uno de ellos, cuánto vale para ellos cada producto y la fecha de entrega, eso es bien importante. ¿Cuándo van a entregar? Algunos ponen generalmente hasta el último día, pero les hago la observación de que hay que hacer un proceso de autoevaluación,
de coevaluación, y eso lo tenemos que hacer en un diálogo frente a frente, ¿no? O en este caso, pantalla a pantalla. Entonces, el último día no nos daría oportunidad de ver y apreciar esos productos de aprendizaje, entonces ya ellos hacen sus ajustes. Y aquí esta columna ya la quitaría yo. Dice, ¿cómo se evaluarían los productos de aprendizaje? Pues en este caso, si aquí pusieron un video, aquí habría una rúbrica de video. Si aquí pusieron un mapa conceptual, aquí habría una rúbrica de mapa conceptual. O sea, esta columna ya no la usamos. Si yo hago, esta es la versión 5, creo. Sí, versión 5. Si yo hago la versión 6, ya quitaría yo esa columna, Nancy. ¿Por qué? Porque yo soy, como les decía durante la exposición, yo soy quien les proporciona la rúbrica y ese se vuelve el lenguaje en común en ese producto de aprendizaje. Oiga, pero no sé, alguna inconformidad. Mira, aquí está la rúbrica, es la misma que tú tienes, pero en posgrado, sobre todo, doy fe de lo que los estudiantes en su autoevaluación, es muy raro que yo discrepe tanto de ellos. ¿Por qué? Porque obviamente también hay una flexibilidad, también hay ellos van haciendo su principio de criticidad poco a poco, etcétera. Lo que sí me he dado cuenta, Nancy, y te lo digo a ti, bueno, obviamente para que lo escuchen todos, es la situación de que la pedagogía los tiene aquí así, ¿no? Está mi cámara, aquí los tiene así, ¿no? Bien sujetos, la pedagogía. Y de repente llega un andragogo y dice, hagan, a ver qué hacemos. Fíjense que me he dado cuenta que pasan de la libertad al libertinaje, al extremo otro, porque no saben controlarse. Como han estado así sujetos, hagan de cuenta que ustedes tienen, cuando se ponen zapatos y además los zapatos les quedan justos, ¿no? Pues les aprieta, pero ya ni se quejan porque ya van a escuchar, pues tú los compraste, ¿para qué los compras? Bla, 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 ¿no? Entonces, pero cuando se los desatan y se los quitan, y dicen, ay, qué rico, ¿no? De hecho, hay un chiste ahí, un chiste, un cuentito al respecto, ¿no? De una persona que se compraba los zapatos de talla chica, más chicas de su pie, para que justamente los apretara y justo cuando se los quitara, sintiera ese descanso en sus pies, ¿no? Bueno, raro el cuento, pero existe. Igual sucede cuando entramos como andragogos con personas que han estado sujetas a la pedagogía. De repente dice, a ver, pues dígame qué hacemos. Uf, los tiempos destinados para procesos en equipo, de repente se ponen a chacotear, ¿no? Bueno, se ponen a platicar, ¿no? A perder el tiempo, digamos, porque su nivel, piensan ellos que baja, pero mientras aprenden a autorregularse en ese aspecto de que están en un proceso formativo, con otro enfoque simplemente, sí les cuesta trabajo. Es como si alguien tuviera un perrito amarrado y lo suelta, ¡prum!, ¿no? Va a correr, va a brincar, lo que no ha hecho, ¿no? Lo entiendo desde ahí. Pero sí me ha tocado ver fenómenos en grupos de ese tipo, que se van al otro extremo, ¿no? En procesos en el encuadre, no lo mencioné, en el encuadre decidimos, yo siempre he dicho que en los principios están los fines. Ahí decidimos cuánto va a valer la autoevaluación, cuánto va a valer la coevaluación y cuánto va a valer la evaluación unidireccional. Pero me tocó un grupo de doctorado que se puso 90% de autoevaluación. Yo soy de acuerdo que tú como estudiante busques asegurar tu máxima calificación. O sea, yo siempre he dicho que el estudiante, en este caso el participante, tiene derecho a jugar con sus números. Pero una cosa es jugar con esos números y otra cosa es un abuso. O sea, y lo pongo en ese ejemplo para cuando decimos, tienen la libertad, de repente, ¡frum!, se van al otro extremo del libertinaje. Por eso lo hago la mención. Entonces, a veces la libertad puede producir abusos de esta misma y se hacen conductas desatinadas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo he recogido y he ido pensando cómo minimizarlas para que la persona que hagan de cuentas ha estado encerrada en la pedagogía y llego yo y abre la puerta y dice, adelante, bienvenidos a la andragogía, se echan a correr en lugar de ponerse a regularizar, a autorregularse, ¿no?
Entonces, y si uno no se quita, hasta se lo llevan a uno, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Los cambios hay que hacerlos paulatinos, hay que explicárselos a los estudiantes también, a los participantes, qué es la andragogía, porque cuando yo la primera vez me paré frente a un grupo y empecé a trabajar andragogía, el rumor que había, que después me comentó una persona que se llevaba conmigo, me dijo, oye Flavio, es que los compañeros decían que si tú no habías preparado la clase y por eso estabas haciendo ese tipo de cosas. Y dije, pues sí, es una apreciación diferente de cómo trabajar la andragogía con respecto a cómo trabajar la pedagogía. Entonces, desde ese día yo dije, bueno, tengo que explicarles primero, oigan, vamos a trabajar con andragogía y esto tiene que ver, y les explico qué es la andragogía. Ya que entendieron, ya que vieron que una de las cosas que yo les digo ahí es que el andragogo no va a enseñar, sino va a orientar. Así que no, porque de repente, oiga, ¿y cuándo va usted a dar la clase? Pues no, porque están acostumbrados a que la persona que esté al frente sea quien esté repitiéndoles y diciéndoles las cosas, ¿no? Y hay personas, me ha tocado conocer, que se echan 3, 4 horas de discurso, ¿eh? Y ya están los estudiantes, sí, 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 ¿no? Pero pues aguantan ahí, ¿no? Y otros que han ido cambiando del discurso a grabarse el discurso en video, y ahí están ellos sentaditos sin hacer nada y ponen su video, ¿no? O sea, son ellos mismos que están explicando el tema, pero ya lo hicieron en su casa, en otro lado, ¿no? Entonces, yo digo, ¿para qué va? Mejor nada más que mande el video y ya subo, ¿no? Pero bueno, entonces eso también sucede, ¿no? O sea, la pedagogía también ha dado algunas cuestiones de apreciación que cuando cambiamos la manera de trabajo, sí afecta si es que no son, si es que las personas que están escuchándonos no tienen el referente previo. Entonces es importante, yo traigo siempre bajo el brazo mi presentación de introducción a la andragogía. ¡Pum! Ahí la pongo para que ellos vean cómo trabajamos y ya no digan, no, ya entiendo por qué me pregunta, y en lugar de que tengan otra idea de que este cuate no hizo su chamba y ahora viene aquí a enjaretarnos el curso, no, sino que lo vean ellos de esa manera. ¿Okay? Bien, no sé si Nancy, si ya contesté tu pregunta. La andragogía no es un tipo de aprendizaje, la andragogía es una ciencia, como la pedagogía, como la ebegogía, las tres y la gerontología están en el mismo nivel. No es de que de la pedagogía surgió la andragogía, no. Son ciencias que están en el mismo nivel, pero que cada quien atiende al ser humano de acuerdo al momento psicobiológico que tenga esa persona. Si es niño, pedagogía. Es adolescente, ebegogía. Es adulto, andragogía. Es viejito, gerontología. ¿Me explico? Entonces, existen esas ciencias al mismo nivel y todas ellas utilizan a la didáctica como el medio de la promoción del aprendizaje. Ahí hay que volver a redefinir qué cosa es didáctica, porque si nos vamos al origen de siglos atrás, pues didáctica viene de cómo enseñar, ¿no? Pero como en la ebegogía, en la andragogía, no se maneja la palabra enseñar, pues tendríamos que redefinir qué cosa es didáctica. Yo por eso hace rato en mi presentación dije didáctica de uso andragógico, como para diferenciar. Entonces, no es un tipo de aprendizaje. Ya vimos que hay técnicas, y muchas de ellas ya las conocen ustedes, porque son de uso andragógico, quiere decir que pueden ser aplicadas en andragogía o no. Sin embargo, se pueden utilizar y eso es un aprendizaje igual que podría suceder en otro lado. Entonces, la didáctica sería la diferencia. Yo creo que la didáctica tiene que responder ahora a la ciencia que la está llamando. Y entonces la promoción del aprendizaje sucede en la didáctica, porque ahí están las técnicas, ahí están las metodologías, la pedagogía, que actualmente yo he estado en contra de que le pongan apellidos. Por ejemplo, le ponen pedagogía del amor, pedagogía de la no sé qué. No, espérenme, la pedagogía es una sola. O sea, no debe tener apellidos. La pedagogía es una sola. La pedagogía lo que puede tener en su uso didáctico, puede tener metodologías del amor, de la no sé qué, de la no sé cuándo. Pero la pedagogía es una sola, más que ahora
han cometido el error algunos autores de poner apellidos que no van, no deberían de ir, ¿no? Incluso en el aprendizaje, ¿no? Lo decía el doctor Juan Antonio García Fraile, decía, alguna vez que tuve la oportunidad de compartir con él, decía, es que no sé por qué en México, él es español, no sé por qué en México le ponen apellidos al aprendizaje. El aprendizaje es uno, qué aprendizaje significativo, qué aprendizaje esperado, qué aprendizaje clave, qué aprendizaje no sé, o sea, cuídame, el aprendizaje es uno, y el uso del aprendizaje es diferente, tal vez. Pero a veces nos enredamos los mismos teóricos en ponerle cosas de más, ¿no? Entonces, la andragogía es una ciencia y su deber es estudiar la manera de aprendizaje de los adultos. Esa es su chamba. La didáctica sería, por eso cuando yo dije praxis, decía esto, tómenlo como el acto didáctico, es la manera de cómo se desarrollan la promoción de aprendizajes con la didáctica, pero de uso andragógico. ¿Cómo se desarrolla ese aprendizaje? O sea, no estamos nosotros devolviendo, estamos intentando que quede claro en ese sentido. Bueno, ya eso me ha dado idea de escribir algo para la próxima vez. Juanita, adelante, por favor. No te escucho, Juanita. Tu micro, Juanita, por favor. Doctor Flavio, un gusto volverlo a saludar. Mi participación no va en un sentido de preguntas, sino de agradecimiento. Yo creo que cuando se ha trabajado y además de ese trabajo se comparte y rinde frutos, yo creo que es una gran satisfacción y por parte de usted y agradecimiento por parte de nosotros. Junto con mi compañera de doctorado, la maestra Marisol presente, estamos haciendo uso de su gran trabajo, estamos retomando, planteando y sustentando un trabajo con las investigaciones que ustedes nos han compartido. Hemos tenido ya el gusto de estar realizando un trabajo con los fundamentos que usted nos ha dado de la andragogía y definitivamente nos ha dado una seguridad impresionante porque de no haber conocido la andragogía, pues estaríamos en un error precisamente de estar trabajando con adultos y estar empleando una didáctica, como bien lo dice usted. Y en la realidad, lo que usted comentaba, no es que esté peleada la didáctica con la andragogía, pero sí hay una gran diferencia. Perdón. Entonces, mi agradecimiento, doctor. Por ahí tenemos un trabajo en donde usted está como principal autor de nuestro trabajo. Muchas gracias. Pues me honro con ese comentario y que saber de alguien que está haciendo uso de mi trabajo, esos son como palabras que nos llenan y nos motivan a seguir de manera responsable, produciendo más con tal de abrir camino hacia generaciones nuevas en su momento. Te felicito. Tienes buen gusto por el autor que escogiste. Es broma. Gracias. Muy bien. A usted, aquí un gusto. Sí, a tus órdenes. Y cuando gustes, ya vieron en mi correo en la presentación. Si no, aquí en el chat se los escribo antes de que nos vayamos. Doctor Flavio Castillo, @ Les puse ya un listado, un PDF con un listado de artículos que he publicado en el chat de Zoom. Entonces, si gustan descargarlo antes de que se cierre la sesión. Y ahí está mi correo, si gustan copiarlo. Juanita, que está haciendo ese trabajo, pues con todo gusto, en lo que yo te pueda servir, cuenta conmigo, ¿no? Lo he hecho con gente de fuera de nuestro país y obviamente lo haría con mucho más gusto hacerlo con alguien, con una compatriota mía, ¿no? Así que cuenta conmigo, lo que yo te pueda apoyar, cuenta conmigo. ¿Okay? Te lo agradecemos. Gracias. Sí, a la orden. Muy bien. Pues no sé si hay otra pregunta, otra participación. Mi estimado Esteban, no sé por dónde andes. Si no,
dejaríamos hasta aquí. Aquí ando, Flavio, aquí ando. Sí, ya te vi. Ahí está el PDF con el listado de artículos que he publicado. Y entonces, pues, quedo a su disposición. Julia, ¿ibas a preguntar algo? Vi tu manita. ¿Qué pasó, Julia? Buenos días. Soy la profesora Noera. Primeramente, pues, como ya lo mencionaron, conocimiento. Aquí más que nada es puntualizar en gran un poquito de que ha realizado por trabajar la andragogía. Sí. Me gusta estas palabras que ahorita se están usando cuando usted dice que el beneficio primeramente es individual y posteriormente social. Hace unos días yo lo había escuchado de esa manera en una doctora, si me permiten compartirlo, con 100 años de experiencia. La felicitaron porque estaban festejando en ese momento su cumpleaños número 100. Y ahí fue donde escuché eso, donde ella decía que se había dedicado pues a trabajar y pues lo hizo para México. Qué bendición que aportara su conocimiento, su tiempo, su esfuerzo. Y me gustó esa frase porque dice, primeramente el beneficio es personal y posteriormente es social. Y hoy por coincidencia lo vuelvo a escuchar y pues me identifico, me uno a ese esfuerzo al cual nosotros, los que nos dedicamos a este oficio, pues a mí en lo personal hoy esta plática, conferencia taller, pues me deja mucho, como ya lo había mencionado en algún momento, te mueve todas las estructuras mentales porque dices, bueno, si te dedicas a este oficio, a esta chamba, pues deberías de ser especialista en, y desafortunadamente, como bien lo dice el doctor Castillo, nuestra formación queda tan arraigada en una pedagogía que nos perdemos en el camino, que nos perdemos, que enseñamos como fuimos formados. Sin embargo, hoy es momento de hacer un alto, de tomar conciencia de esa práctica pedagógica, de volvernos especialistas pues en lo que vendemos, y en este caso lo que vendemos es conocimiento. Aunque la andragogía diga que vamos orientando, bueno, pues hasta para orientar tendremos que desarrollar habilidades y esas habilidades tienen que estar ahí muy claras. Entonces, en ese sentido, pues yo le externo públicamente mi reconocimiento por todo este aporte, porque usted ha entrado en este terreno y pues es el doctor en, pues gracias por compartir su conocimiento, su tiempo, gracias por darse. Y especialmente gracias por hacerlo para México, porque pues si somos mexicanos, a quien le tenemos que dar y pagar la deuda es a México. Pues muchas gracias. Sí. Gracias, Julia. Por todo Mira, compartido. Gracias, Julia, muy amable. Se te agradecen tus palabras también. Mira, algo que sí me queda claro es que nadie es profeta en tierra propia. Para mí es más fácil dar una conferencia de andragogía, o un taller, un curso, fuera de México. Mi trabajo, toda mi obra publicada de andragogía, sirve de base para la formación de másters en docencia universitaria con énfasis en andragogía en la Universidad San Carlos de Guatemala, en el campus Mazatenango. Entonces, ya van 3 generaciones, 3 cohortes le llaman ellos, y entonces yo estoy muy agradecido. Anoche estaba yo tomando una decisión muy seria al respecto de hacer una donación a esa universidad, para que realmente se queden como libros de texto. Y no están, yo nunca he escrito por negocio. Y entonces yo digo, y ya he estado en el 2016 con un infarto, entonces yo digo que es mejor que alguien lo lea a que alguien no sepa que existió, ¿no? Entonces me he motivado mucho, y entonces el saber que en esa universidad, en ese campus están
haciendo uso de mis materiales. Anoche justamente estaba yo, ¿qué hacer, no? Porque he sido muy recibido. Tú escuchas, o sea, yo no comparo, pero escucho esas palabras de ese lugar y ya con el trabajo que he ido haciendo, pues ya son 3 años de que me conocen ya oficialmente. Entonces, pasa como con el doctor Esteban, ¿no? El doctor Esteban me dice, oye, Flavio, una conferencia. Yo siempre digo que sí, ¿no? A Esteban nunca le voy a decir no. ¿Por qué? Pues aparte que es mi amigo, es de las pocas personas, y lo reconozco públicamente, es de las pocas personas en México que me ha buscado espacios para hablar de andragogía. Ya ese es el tercer espacio que tengo con Esteban, si mal no llevo mis cuentas. Entonces, yo soy una persona muy agradecida. Y como sé que Esteban me ha dado esos espacios, yo jamás le voy a decir que no, ¿no? O sea, bueno, igual sucede con ese campus de esa universidad, ¿no? Es la única universidad para mí en el mundo, ¿verdad? Que me ha dicho, oye, pásame tu material, está buenísimo para mis estudiantes. Entonces creo que eso es algo que me ha dado la pauta para tomar esa decisión. Voy a registrarlos obviamente en Guatemala, ya tengo el registro aquí en México, pero esto que te estoy platicando es apenas un pensamiento de anoche, ¿eh? Entonces, pero lo quiero hacer porque quiero dejarle a alguien algo. Y obviamente, si es sin un sentido de interés monetario, ¿me explico? O sea, porque, por ejemplo, se lo puedo dar a cualquier editorial, ¿no? Y ellos decían, órale, no, vamos, pueden encontrar el mercado y pueden encontrar negocio. Pero creo que una universidad debe ser la heredera de estos materiales y he pensado en ellos desde anoche. De hecho, ni siquiera mi esposa, que está aquí en la habitación de al lado, lo sabe todavía. Porque es una decisión que tomé anoche, justamente. Como a medianoche estaba yo despierto todavía. Y dije, tengo que agradecerle a quien nos da siempre el apoyo para difundir esto, ¿no? Entonces, ya lo dije a Esteban, pues mi máximo agradecimiento siempre. Y a esa gente allá, pues voy a hacer ese propósito de acercarme al rector. Y el rector, fíjense, aquí el rector de la UNAM, pues, ¿qué vas a ver de Flavio? Rector de así de varios lugares, ¿no? El rector de esa universidad, que es la única universidad abierta, pública a nivel nacional en Guatemala, me conoce, sabe de mí, y yo digo, caray, ¿no? Sí, Flavio, ¿no? Chihuahuas, ¿no? Dice uno, ¿no? Pues qué bueno, se nos da gusto que alguien de fuera nos conozca, ¿no? Y entonces voy a llegar con él a hacerle ya esa propuesta formal. No voy a estructurarla para hacer esa propuesta formal y entonces hacer ese cambio de derechos, ¿no? Porque la obra seguirá siendo mía, pero el uso, digamos, de esa obra con ellos. A ver qué sale por allá, ¿no? Bueno, yo les compartí algo muy personal, pero pues es parte del caminar que se ha hecho. Estaba yo haciendo cuentas, me faltan 8 países, creo, 9 países por conocer en América Latina. Entonces, ustedes no saben cuánto pesa una maleta llena de libros. Híjole, son como piedras en verdad, ¿eh? O sea, y he ido con mi maleta, a todo evento que me han invitado llevo mi maleta con libros, con la esperanza, pues aparte de difundir, obviamente también tener un ingreso adicional, ¿no? Pero de repente ya dije, no, ¿saben qué? ¿Cómo qué cosa quieren? Y ya llevo poquito, ¿no? Es que es pesadísimo y a veces la gente lo ve, lo ojea y dice luego, y ya sabes que luego es como sinónimo de nunca, ¿no? Y entonces te regresas con esa misma maleta a veces, ¿no? Y dices, hijo, man, pesaba, pero como si trajera yo piedras. Ese esfuerzo es de caminar en diferentes universidades a lo largo de muchos países ya de América Latina. Pues sí es pesado ya, pero a nosotros nos tocó difundir. Ojalá que a ustedes les toque aplicar, ¿no? Que eso sería fabuloso para uno, ¿no? Decir, mira, hasta cargo 3 maletas más por el simple gusto de saber que alguien lo está aplicando. De saber que Juanita lo está utilizando, ¿eh? Me va a dar mucho más gusto cuando ella me diga, y ¿sabes qué? Ya tengo tantos años de estarlo aplicando y me funciona. Uf,
No, hombre, y ya con eso me doy por bien pagado en esta vida, ¿no? ¿Ok? Claro, Sería un gusto, doctor totalmente de Flavio. acuerdo. Sumado a la profesora Juanita, pues tenemos dos coincidencias. La profesora Juanita y yo, que también posteriormente, el 15 de noviembre, lo estaré citando con su andragogía. Y bueno, pues tiene razón. El motivo de que nos ocupa acá es el doctor Esteban Soriano, pues bueno, coincidencias del universo, de la vida, de Dios, etcétera. Entonces, pues sí, ya están los aportes ahí, como bien lo dice usted también, nadie es profeta en su propia tierra, pero bueno, yo estoy convencida de que tenemos que hacer algo por nuestro México que tanto nos ha dado. Y bueno, a lo mejor aquí apenas se está picando piedra en torno a que se vaya conociendo, ¿no? Hasta el término Julián. traba. ¿Por qué? No, Porque en verdad, estamos familiarizados con ello, ¿verdad? Entonces, claro. si aplicamos esos principios, profesor, pues usted apenas está en la edad. ¿La edad? Eso, ¿De acuerdo? Ok, pues el doctor Esteban sabe que cuando salimos o hablamos con un público ajeno al mexicano, es una gran responsabilidad porque ya no dicen Flavio, sino dicen los mexicanos. Si lo hice bien, oye, qué buenos son los mexicanos. Si lo hice mal, no, hombre mía, yo pensé que los mexicanos, o sea, nos echan una responsabilidad adicional que uno dice, oye, pero pues si nada más vengo por mí, nadie me dijo, oye, tú vas como abanderado de México, ¿no? Pero así sucede en ocasiones fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, pues nos toca picar piedra aquí y allá también. Muy bien, gracias Julia, agradezco el comentario. Muy bien. Mi estimado Esteban, pues ya es hora de aquí en Oaxaca de echarse un chocolatito con un pan de yema. No sé qué tomen por allá, pero aquí pues ya en estos días es eso obligatorio. ¿Y quién soy yo para cambiar las tradiciones de Oaxaca? ¿No? Claro. No, Flavio, pues muchas gracias de antemano. Tú sabes que, pues ahora sí que la mañana de hoy, otra vez con este tema, yo me doy cuenta de que nos hace mucha falta en cuestiones formativas académicas. En la licenciatura, cuando estudian pedagogía o ciencias de la educación, hay veces que en alguna materia tocan solamente el tema en cuestiones de andragogía. Y la verdad es muy, muy distinto, muy diferente cuando se queda nada más una cuestión de la andragogía, cuando ya hay que profundizarlo, ¿no? Pero bueno, esto va a ser algo que el día de mañana pues vamos a tener la oportunidad de platicarlo. Te agradezco mucho, te agradezco hoy a todos los que se han quedado ahorita hasta el término de la conferencia, principalmente para que se lleven más aportaciones. Flavio, excelente persona, sabes que te estimo mucho, amigo. Sé que siempre cuento contigo y esperemos en cuanto empiece a salir todo esto, podamos tener un evento académico, ahí compartir escenario, pues tú sabes que es muy grato. Y bueno, pues es principalmente para que las personas ya en taller, en vivo y a todo color, ahora sí que lo vean, te conozcan, lleves a cabo también tus dinámicas, son muy buenas. Yo aprendo mucho de ti, siempre aprendo algo de ti. Flavio, pues, algo que les comparto de manera personal, nos escribimos, me escribe dando los buenos días y muchas de las frases que yo llego a compartir en mi estado, vienen precisamente por la cuestión de que Flavio me las comparte, ¿no? Y bueno, mucha gente de las que igual tengo están conmigo, pues como que van con el día, ¿no? Apenas con lo que ellos, con lo que se está viviendo. Te mando un mega abrazo, amigo. Mega abrazo. Tú sabes que te estimo mucho. Espero que nos invites también pronto ahí en Oaxaca. Y claro, bueno, darte las gracias. Fíjate que ahí tendremos la manera de platicarlo y cuestiones de que me gustaría que pudiéramos checarlo con Juanito, sus proyectos, etcétera. Pero ya lo estamos ahí platicando. Claro que sí. Creo que a todo lo que es bajo, pues nunca te niegas. Pues ahora sí que tengas excelente día. Todos disfruten ya de su puente. Los hice levantarse temprano, pero ya pueden disponer de su tiempo. Ok, nada más un mensajito. En mi canal de YouTube, Flavio de Jesús Castillo Silva, ahí encuentran ustedes varios videos de conferencias de andragogía, de begogía, y esta conferencia, pues obviamente la pienso subir más al rato para que también esté a la disposición de otras personas y obviamente de ustedes para que lo puedan tomar también en su momento, ¿ok?
siéntanse en la libertad de ver cualquier video, de descargarlos, que son para ustedes también. Muchas gracias. Bien, Pues, gracias. A ver si puedes subir los libros que tienes para sí. que si alguien está interesado, pues adelante, a través de paquetería, pues podamos ahí hacerlos llegar. Claro que sí. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me aprecio, Excelente. mi estimado Esteban. Hasta Igualmente, luego, Juanita, querido Flavio. Julio. Y nos despedimos con nuestro querido Flavio, dándole, Claro que sí. diciéndole, no, adiós, hasta luego. Hasta luego, claro que sí. Bueno, que tengan buen día. Nos vemos, ¿eh?